La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. La Ventana. Con Marta del Vado. Cadena Ser. 100 años de radio. Like the legend of the phoenix, Nings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 19 de julio. Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Desde Radio Mallorca, aquí en mi lado, en Madrid, Ana Iris Simón. Hola, Ana Iris. ¿Qué tal? Qué Buenas alegría tardes. verte. Llevamos todo el día pendientes del apagón informático a nivel mundial y sus consecuencias en aerolíneas, en bancos, en hospitales, en canales de televisión, empresas de todo el mundo afectadas, vaya. Y pendientes también de la renuncia de Joe Biden, que parece que se está precipitando. La realidad, Matías, cada vez más parecida a la mejor de las ficciones. Exacto, el apagón digital y el apagón de la Casa Blanca, ¿no? El apagón de Joe Biden. Acabáis de poner en el boletín las declaraciones, es lo último que tenemos esta misma mañana de la directora de campaña diciendo que absolutamente está Biden en campaña, es candidato, pero la verdad es que suena poco convincente, ¿no? Y por ejemplo, al mismo tiempo le ponen al lado en Washington Post qué pasa si Biden no dimite, renuncia a ser candidato, lo cual quiere decir que hay muy poca confianza. Lo último que tenemos es que está, como sabemos, en su casa de Delaware con la COVID, que esta COVID le daría una excusa, digamos, sanitaria para justificar la renuncia a la campaña, y que está muy afectado por los golpes que ha recibido de su propio bando, por gente como Nancy Pelosi. Se dice que Obama también le ha dicho que no podía seguir, aunque no lo ha dicho directamente. Entonces la cosa está entre si Biden resigns, o sea, resigna, o si los demócratas se resignan cada vez más, porque lo que hay es mucha resignación ante el auge que está. Marta, es si esto va a ocurrir. Ahora son las 10 de la mañana en Nueva York durante esta edición de La Ventana, claro. Bueno, estaremos aquí para contarlo, igual que hemos seguido toda la mañana, durante toda la mañana, este apagón informático, pues eso, con consecuencias globales. Vamos a saludar a alguien que cuenta muy bien realidades imaginadas, historias a través del podcast. Álvaro de Cózar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Este fallo operativo de Windows no lo hemos visto venir o no te extraña a ti tanto? Venir, ¿no? Pero no es una campaña, para presentar. No hemos sido nosotros. No es una campaña justo hoy para presentar el podcast. Eso es, era una pregunta retórica a raíz del podcast que acabas de estrenar ayer, ¿no? Delete, que tiene como telón de fondo otro fallo informático. Bueno, este es un futuro fallo informático que puede ocurrir, ¿no? Y que ya de hecho se está planteando mucha gente, ¿no? ¿Qué hacer cuando nuestros sistemas lleguen al límite, ¿no? Y cuando ya no haya más capacidad de almacenamiento, ¿no? Esa es un poco la premisa de esta historia, ¿no? De Delete. Pero es que hay una cosa, has empleado la expresión llegar al límite, lo que demuestra precisamente lo que ha ocurrido hoy con Microsoft, nada menos que falla la compañía de ciberseguridad. O sea, los encargados de que no falle Microsoft son los que hunden o provocan este apagón. Nuestra concepción, nuestra percepción era que estos sistemas no tenían límites, son ilimitados. Bueno, esa es nuestra percepción, pero lo que se viene observando desde hace ya unos años es que se va desacelerando la capacidad que tenemos de almacenar, ¿no? Normalmente los chips eran más pequeños y nuestra capacidad de almacenamiento era cada vez mayor, pero esto empieza a desacelerarse y lo que se sabe es que habrá un momento en que ya no nos dé para más, ¿no? Ante eso habrá que establecer nuevas soluciones tecnológicas, ¿no?
Pero nosotros lo que planteamos más allá de todo eso, que no es nuestra idea en la ficción, plantear, digamos, cuál es la solución tecnológica adecuada ni nada de eso, pero sí queríamos hacer reflexionar sobre ese mundo. Todo esto entra dentro de una campaña de ING que se llama Bienestar Digital, que han desarrollado con la señora Rasmus. Nosotros somos Summer Story, la productora que hace finalmente el podcast, y ahí es donde marcamos nosotros Delete, ¿no? Que es una forma de reflexionar sobre el mundo digital. Sabemos que el mundo digital contamina nuestras cabezas, de alguna forma, esto ya más o menos lo sabemos, ¿no? Que nos estresa, que nos las ocupa, las llena de deseos que a veces no podemos cumplir, pero lo que casi nadie sabe, o muy poca gente sabe, es que esto contamina además muchísimo, que es necesaria mucha energía para poder mantenerlo, ¿no? Cada vez que mandamos un email, cada vez que mandamos un WhatsApp o que nos mandamos un meme que tiene poca importancia, pero estamos haciendo un gasto energético que cuando lo multiplicamos exponencialmente, pues es muchísimo, ¿no? Es lo que puede llegar a contaminar. Y sitúas la ficción en el año 2075, partiendo de la premisa esa de si la contaminación digital fuera a consumir casi toda la capacidad de almacenamiento del planeta, ¿qué borrarías? ¿Qué borraríamos cada uno? Tú eres el primero que te lo habrás planteado, supongo. Bueno, yo borraría seguramente, sí, muchas cosas. No sé, así, sin ponerme muy filosófico, pero me gustaría borrar este mundo de trincheras en el que vivimos últimamente, ¿no? Que toda esta especie de bronca continua en la que parece que vivimos y que luego en la calle no se traduce en algo similar a lo que a veces transmite la política y todas estas tensiones, ¿no? Pero bueno, en fin, no me quiero poner muy filosófico con esto. Oye, lo que sí planteamos es que la serie está planteada desde el punto de vista de una comisión del gran borrado en el año 2075 que tiene que decidir borrar, y entonces le encarga a este tipo, a nuestro protagonista, Alex, un informe, y ese informe tiene que llegar a una conclusión que es qué es lo que borras y con qué te quedas, ¿no? Al final es un thriller de ciencia ficción con muchos otros géneros también, pero bueno, pensábamos que hacerlo de forma entretenida es una forma de hablar de todas estas cosas, ¿no? Nosotros, bueno, David Lasso nuestro compañero ha bajado a Gran Vía y se lo ha preguntado a la gente, ¿qué borrarían? ¿Vosotros cuando el móvil ya nos queda almacenamiento, borráis cosas y las perdéis o las borráis y las metís en... ¿Vosotros cuando el móvil ya nos queda almacenamiento, borráis cosas y las perdéis o las borráis y las metís en una nube? Yo normalmente pierdo antes de llenar el teléfono y no lo cuelgo nunca en la nube, soy un desastre. Y estoy diciendo, ¿compro espacio en iCloud o no? Y no anden voy quitando cosas, pierdo. La última vez que se me llenó compré. Yo uso un disco duro externo y lo guardo. Yo hago limpieza y lo que ya no he visto hace tiempo lo borro y... Si os dijeran que, porque todo esto va a unos superordenadores, si os dijeran que esos superordenadores están al límite ya de su almacenamiento total, ¿qué sería lo primero que dijeseis? Pues bueno, esto no me importa perderlo, esto fuera. Fotos que haces así random, ¿no? Yo es que creo que hacemos muchas fotos y cosas que luego ni ves ni te interesan. Descargas de WhatsApp, sí, fuera, descargas sí. de WhatsApp fuera las Pero yo lo borro, vídeos que no debería haber hecho nunca. Yo pienso muchas veces, yo tengo 2 hijos pequeños y no sé si esto lo habéis contemplado en el podcast, pero pienso alguna vez que ellos van a tener menos fotos que yo, porque su madre es un desastre, pierde teléfonos, como este señor que paseaba por la Gran Vía entrevistado por nuestro compañero. No sé si contempláis esto, ¿no? Que al final la tecnología es... De hecho, yo he perdido muchos vídeos que han pasado a DVD, yo ya no tengo DVD, mi ordenador no reproduce, entonces no sabes dónde ponerlo. No contamos muchas veces con eso y no sé si vosotros habéis contado con ello en vuestro podcast. No, en la ficción, más que eso, es lo contrario, nosotros lo que planteamos. Porque como al final todo se guarda en la nube, hoy en día ya da igual casi que el móvil lo pierdas. Al final, todos estos niños pequeños, y lo digo también por la mía, tienen siempre unos padres muy encantados de tenerse a sus hijos que obviamente les hacen muchas fotos. Lo que puede pasar probablemente dentro de un montón de años es que estos chicos, cuando sean viejos, tengan su vida absolutamente día a día grabada, y eso sí que es curioso, ¿no? Como nosotros lo que sí planteamos en la serie es la poca necesidad de memoria humana, porque lo que va a haber es una memoria digital que continuamente te esté recordando que hiciste cada día, ¿no? Es un poco Black Mirror, pero así es, o sea, que nos lleva un poco a ese territorio, ¿no? que exploraron en esa serie,
y nosotros es uno de los aspectos que tocamos, ¿no? Esta comisión del gran borrado de la que habláis es un término orwelliano, ¿no? Parece extraído de otro gran, del Gran Hermano. Y te quería decir, en la serie, en lo que habéis planteado, ¿cómo actúa esta comisión? Pues presupuestos ideológicos, presupuesto, no sé, de importancia de la documentación. ¿Quién establece los parámetros para este gran borrado? Sí, ahí hay un tribunal del gran borrado en el que hay personalidades muy distintas y donde se plantean todos los debates, ¿no? Hay un personaje que plantea que todo tiene que ser por criterios económicos, ¿no? Donde lo que dice, bueno, pues lo que guardemos solo lo que va a ser esencial para seguir adelante económicamente y ya está, ¿no? Y borremos todo lo demás. Todo el arte, todo lo que es etéreo, subjetivo, todo lo que no nos da nuestro motor financiero, ¿no? Y hay otros personajes que plantean, no, eso no puede ser, ¿no? Tenemos que guardar. Entonces empiezan a plantearse dónde está finalmente la esencia, ¿no? de nuestros recuerdos, de las cosas que tenemos que guardar, ¿no? ¿Cuál es la esencia de nuestra memoria? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitan los que vengan después, ¿no? Y ese es un poco los debates filosóficos, pero sí, hay tensión y hay digamos, personajes que aplican sus criterios ideológicos para intentar torcer el brazo de este hombre que va solo, el pobre, intentando buscar un criterio, ¿no? Oye, ¿y hay luditas? ¿Hay gente que se oponga a la tecnología? ¿Lo habéis contemplado también esto? Decir, no, pues optamos por lo analógico. Sí, nosotros los hemos llamado analogicistas, que es un poco un palabra, pero bueno, que nos parecía que estaba bien, y estos analogicistas pretenden pues eso, volver, digamos, no a la edad de piedra exactamente, pero sí, casi, o sea, un mundo sin tecnología digital, en el que volvamos otra vez a vivir, en el que vamos a escribir álbumes de fotos, enciclopedias, diccionarios, ¿no? Entonces estos analogicistas se enfrentan a otro grupo que vendrían a ser, bueno, pues un grupo que básicamente quiere que nadie se meta donde no le llaman, ¿no? Y entonces dice, no quiero que nadie decida sobre lo que yo tengo, lo que puedo o no puedo guardar, ¿no? Sobre lo que tengo que recordar, ¿no? Y esas son un poco todas las tensiones que se van viviendo en la serie. Pues en este día tan distópico con el que hemos amanecido, recomendamos Delete, el nuevo podcast de Álvaro de Cózar. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Hablando de ficciones, de realidades, todos los viernes Anaïris Simón nos va a contar un episodio, una curiosidad poco conocida de algunos de los escritores, Anaïris, que sigues, o de sus obras, ¿no? Y quieres empezar por el viaje espiritual, casi místico, que tuvo nuestro gran poeta Federico García Lorca en Cuba. Pues así es. Hoy vamos a empezar por la puerta grande, con uno de nuestros más grandes literatos, Federico García Lorca, y con ese viaje que, como muy bien dices, fue físico, pero fue también espiritual. Porque cuando uno piensa en las ciudades que visitó Lorca y en las que más asociamos a sus poemas, piensa en Granada, en el Madrid de la residencia de estudiantes, en Nueva York. Claro, pero nos olvidamos muchas veces de 98 días que fueron cruciales para Federico García Lorca, y es que tras 6 meses en Norteamérica, donde descubre ese Estados Unidos que le inspira un montón, que nunca duerme, en el que la cultura está por todas partes, pero en el que también ve una gran segregación en poemas como La Aurora de Nueva York. Después de ese viaje con claros y oscuros, va a La Habana y pasan 98 días que cambiarán su visión del mundo y le inspirarán, y a su vez él dejará allí su impronta en La Habana. Hemos llamado a Víctor Amela, que es autor de Si yo me pierdo, una novela en la que relata lo que vivió Lorca en Cuba. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría saludarte. ¿Qué tal estás, Víctor? Oye, qué bien tenerte, porque yo creo que Víctor
es además de una de las personas que más ha estudiado Lorca, una de las que mejor lo entiende, ¿no? Y eres el autor de Si yo me pierdo, que es una novela en la que retratas ese viaje, ese viaje de Lorca y tu experiencia yendo tras sus pasos, ¿no? ¿Cómo se te ocurre esta estructura y por qué te interesa este tema? Bueno, yo tengo interés por la figura de Lorca, como puedes tener tú, pero además hay un vínculo emocionalmente muy íntimo, y es que mi abuelo materno era de Granada y él convivió, no todos los días, pero al menos yo he deducido que al menos uno, muy cerquita de Federico García Lorca, en los días previos a que fuera capturado y asesinado. Claro, eso, cuando tu abuelo no te quiere hablar de eso cuando eres niño, cuando una noche te dice yo pude salvar a Lorca, es lo que a ti te mueve, cuando muere mi abuelo sin haber hablado, a indagar, a seguir los rastros. Y ahí salió una novela que se titulaba justamente Yo pude salvar a Lorca, en la que homenajeo a mi abuelo, que estaba cerca de Luis Rosales, que era ese grupo de falangistas que protegían a Federico y que le salió todo mal, y se lo asesinaron los suyos. Imagínate qué drama para Luis Rosales toda su vida y para mi abuelo, que siempre guardó silencio, siempre cayó con una especie de peso, de pena, de vergüenza, de espanto. Una vez publicada esa novela, un amigo mío de la facultad, que lleva 35 años yendo a Cuba sin cesar, me dijo: oye, qué bonita tu novela, pero que sepas que Federico en Cuba es una institución. Y yo, compañeras, nunca había oído hablar de la relación de Federico con Cuba. Sí sabía que había estado en Nueva York y sabía que luego había regresado a Granada, pero nadie me había explicado que de regreso el barco se detiene en La Habana porque él se compromete a dar 3 conferencias durante una semana en el Teatro de la Comedia de La Habana, de acuerdo con un viejo amigo suyo, y esas 3 conferencias y esa semana se convierten en 9 conferencias y en 98 días. Y claro, ahí yo me pregunto por qué. Mi amigo me dice: oye, que sepas que el Teatro Principal de La Habana, que ahora se llama Alicia Alonso, se llamó García Lorca desde el año 61 hasta hace 4 días. García Lorca está en la boca de todo el mundo adora a García Lorca, y yo quise saber cuál era esa raíz, por qué ese afecto, ese cariño de los cubanos por Lorca, y lo entendí yendo en el año 20, año de la pandemia, por cierto, en diciembre, que todavía no había vacunas, en las que tiempos en los que me decían: vas a morir, vas a ir a Cuba y no vas a volver, pero ahí me fui yo de cabeza porque yo quería pisar los lugares en los que Federico había pisado, y eso hice, y conseguí hablar con personas que, naturalmente, no directamente, porque justo se cumplían 90 años cuando yo estuve de los días en los que había estado Federico, pero sí con personas pude hablar con personas que habían estado con personas que habían tomado helados con Federico, o habían ido o su abuelo, con Federico, o habían visitado iglesias en la Semana Santa del año 30 con Federico, y de ahí sale esa novela, Ana Iris, en la que se me ocurrió que lo mejor era contar tanto lo que yo había averiguado en primera persona, o sea, como si estuviéramos viviéndolo en el año 30, y luego en el capítulo siguiente contar cómo yo me muevo en esa Cuba del año 20, 90 años después, a la gente que conozco, lo que me cuentan, les voy alternando año 30, año 20, año 1930, año 2020. Y dale, Matías. No, simplemente quería decir, Víctor, está claro que Lorca recordaba a Cuba hasta el punto de que presumía con su verbo florido que en América ser poeta es algo más que ser príncipe, ¿no? Una de sus frases. Eso es. Pero cuando vemos Lorca, que tú has estudiado con tanto detalle, cuando vemos Hemingway, cuando vemos García Márquez, cuando vemos Cortázar, y a ti mismo como investigador de todos estos hechos, ¿qué fascinación ejerce Cuba particular sobre estos grandes literatos? Bueno, tú tienes que ponerte en la piel de un Federico García Lorca que acaba de cumplir 30 añs, que en realidad es coqueto. Él dice que tiene 30, pero en Cuba cumple 32. Pero a mí me hace maravillosa esa coquetería, ¿eh? El 5 de junio del 30 él cumplía 32, pero él decía que tenía 30. Él se había impreso unas tarjetitas de visita al llegar a La Habana en las que ponía Federico García Modisto, que era la forma de él entrar en sociedad y presentarse y ligar con esa etiqueta de modisto. Él se compra un traje blanco, drill 100% puro, solo llegar a La Habana para vestir elegante. En aquella Habana, que me preguntas cuál es la fascinación que podía ejercer, aquella Habana del año 30 era Nueva York, París y Roma juntas. Era maravillosa, tanto en lo monumental, porque se habían construido todas las mansiones del legado,
bueno, todos los edificios monumentales que ahora vemos cayéndose a pedazos, vemos una ruina, estaban recién construidos. Había lámparas de cristal de araña de esas espectaculares, había muchísimos hoteles, uno de ellos el Hotel La Unión, donde se alojó Federico y allí escribió gran parte de la obra El Público. Es decir, todo era lujo, todo era suntuosidad, todo era belleza y a un grado extremo, y además hablando en español. O sea, él venía de Nueva York, donde no había, como dijo él, aprendido ni papa de inglés. Y llega a un lugar en el que se habla español, en el que reconoce a la gente como si fueran vecinos de Granada. Él dice al llegar, es que La Habana tiene el rosa de Sevilla con un... No, dice, tiene el amarillo de Cádiz con un grado de más. Tiene el rosa de Sevilla tirando a carmín. Y tiene el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez. Ese es Federico llegando a La Habana. Entonces se enamora de un mundo que él reconoce, es España. Es esa España de Dios, dice él, ¿no? Él se reconoce como católico en una España en la que puede entrar en todos los templos y disfrutar, no como en Nueva York, dice, qué feos, qué fríos, qué antiestéticos son los templos protestantes, no hay ni una sola figura, ¿no? Él incluso, en esos días en La Habana, hay un pequeño incendio en una iglesia que él está visitando, porque él, el Viernes Santo, dice, yo tengo que visitar todas las iglesias de La Habana. Y en ese pequeño incendio, ahí ves a Federico descalzándose y subiéndose al altar y apagando el mantón que se había prendido con un cirio y salvando la figura de la Virgen. Bueno, ese es Federico, que disfruta de todo. Y yo en esa novela quería contaros que hemos siempre puesto cara triste cuando nos hablan de Federico. Y yo quiero poner una cara alegre, porque él era un hombre vividor, era un hombre sibarita, era un hombre lujurioso, era un hombre que decía, el mayor pecado es no disfrutar del espectáculo del mundo. Ese es el Federico que aparece en mi novela. Estabas hablando, Víctor, de que él era un hombre muy religioso, muy devoto, y allí en Cuba conoció también la santería. Bueno, ahí está una parte muy interesante de la experiencia lorquiana en Cuba, que ha sido muy poco o nada contada, y me parece fascinante. Él lo primero que hace cuando regresa a Granada es escribir una carta a su amigo íntimo Rafael Martínez Nadal, amigo del alma y amigo de correrías homoeróticas, en la que le dibuja a una negra con rizos, cubana, y dice, esta es Santa Bárbara, que allí los negritos le llaman Changó, y que es la diosa del coño tremulante, así la describe él. Yo ahí ahondé un poquito y descubrí, claro, que Federico en La Habana coincide con Lidia Cabrera. Lidia Cabrera es una chica de su edad que ha estado antes en Madrid, se han conocido y se han hecho amigos en Madrid, ella lesbiana, él homosexual, se entienden perfectamente. Él le dedica La casada infiel, ese maravilloso y famosísimo romance del romancero gitano, está dedicado a Lidia Cabrera y su negrita, es decir, la criada / amante de Lidia Cabrera. Lidia Cabrera, con los años, se convertirá en la etnógrafa más importante de la cultura afrocubana. Hoy buscad cualquier cosa de la cultura afrocubana y la firma Lidia Cabrera, porque vivió hasta los años 60 y muchos. Y ella fue quien le acompañó a un plante. Bueno, él fue a 2 ceremonias. Un bembé, que es una cosa más festiva, en la que desciende un santo y se monta en uno de los presentes y danzan frenéticamente, y ahí hay roce, y hay puro, y hay ron, y hay sudor, y ahí no pasó nada reseñable, más que quizá luego Federico se fue con un negro, pero en otro momento hay un plante abacuá. Los abacuá es la facción de la santería más temible, porque incluso se habla de que pueden hacer cosas como vudú o penas de muerte a distancia, y ahí nos consta por Lidia Cabrera, que lo escribió muchos años después, Federico entró en pánico, convulsionó, se le agarró con un miedo cerval y tuvo ella que sacarle de allí. Y luego ella decía que él aseguraba haber visto cómo le amenazaba un diablillo rojo de ojos blancos. Bueno, yo luego he investigado esto con un santero cubano, en mi viaje a Cuba, y me quedé impresionado cuando este hombre, que solo mirando una fotografía de Federico, sin conocer a Federico García Lorca ni haberle leído, me dijo cosas que sorprendentemente coinciden con detalles íntimos de la personalidad de Federico. Me dijo, no, lo que este hombre vio en ese plante fue su propia muerte. Claro, suena muy literario, pero a mí me impactó y me resonó mucho, y entendí que realmente eso es lo que pasaba. Federico veía señales de su propia muerte casi a diario en mil y una de sus vivencias. Incluso cuando él estaba en una fiesta lo más divertida y alegre y jovial imaginable, él tenía un bajón, que decía, son mis dramones.
porque contrastaba esa evidencia de alegría con la conciencia lúcida que era muy presente en él de que somos mortales, de que vamos a morir, de que esto acabará, de que yo moriré. Y qué pena, porque él se quería mucho y se gustaba mucho a sí mismo y él hubiera querido vivir por siempre. Ojalá. De hecho, allí en Cuba vivido por siempre. tiene también como una obsesión con sus lunares, ¿no? Que le da en Cuba y de repente dice, me tengo que quitar estos lunares, porque piensa que va a morir, ¿no? A causa de ellos. Sí. Hay un poema en Poeta en Nueva York acerca de algo de una niña que muere de cáncer. Ya lo buscaremos, pero está en Poeta en Nueva York. O sea, él viene con esa vivencia o ese shock del cáncer. Y como era muy sensible y hipocondríaco, llega a la conclusión, él solito, de que todas esas pecas y lunares que tiene, y tenía muchos. De hecho, cuando él fue a visitar de jovencito a Juan Ramón Jiménez lo bautizó luego en sus dietarios como ese niño de la luna con cráteres, que eran los lunares y las pecas. Y tenía muchos por todo el cuerpo y también algunos en el rostro. Y él decidió, él creyó, se convenció a sí mismo de que son las rendijas por las que entrará el cáncer de vientre que me ha de matar. Eso se lo confesó a los Loinaz, a Dulce María Loinaz, que luego lo contó. Y ni corto ni perezoso, aprovechando que José María Chacón, su amigo cubano al que había conocido en España y que le invitó a las conferencias, había padecido una apendicitis y estaba ingresado en la clínica Fortún de La Habana, pues él se ingresó en la habitación de al lado y se hizo operar por el mismo cirujano lunares y pecas que le quitaron varios, uno en particular que tenía, parece, en la parte donde la espalda pierde su nombre. Y él estaba muy contento de haberse sometido a esa operación quirúrgica. Qué bueno. Víctor Amela, más sobre Lorca en Si yo me pierdo, una novela deliciosa del viaje de Federico y de Víctor en Cuba. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Víctor. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía, en Cuba o en la cadena SER. Un beso. Un besazo. Ya vosotros todos. Hasta luego. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Este vals que se muere en mis brazos. Este vals de seda, muerte y de coñac. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working. Seguimos en La Ventana tomando café con Matías Vallés y con Anaíri Simón, pendientes de que se resuelvan completamente los problemas provocados por el gran apagón informático a nivel mundial, sobre todo pues eso, en aeropuertos, en estaciones de tren, en un día de salida de vacaciones para muchos, en plena ola de calor también. 8 de cada 10 municipios en España están hoy en alto riesgo para la salud. Y vamos a ir a Coruña, donde la alcaldesa de esta ciudad ha iniciado un proceso para declarar la emergencia sanitaria, no por el calor, sino por la acumulación de basura en la calle
que desde el pasado 24 de junio no se recoge por una huelga en el servicio de recogida de basuras. Radio Coruña, Consuelo Bautista, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando? Pues mira, que desde el día de San Juan precisamente se declaró una huelga en el servicio de basuras y comenzaron a acumularse los residuos porque la huelga, lejos de ser solamente una huelga intermitente como se había planteado en un principio, ha sido una huelga de celo donde no se han respetado los servicios mínimos. De manera que lo que ha ocurrido es que se ha ido acumulando la basura en todos los contenedores de la ciudad, en cada barrio, casi en cada contenedor, si me apuras, en la zona centro, en zonas, digamos, más alejadas del núcleo central de la capital, y ha habido de todo. Pues se han visto ratas, las gaviotas están dando un festín con las basuras acumuladas, ha habido acumulación de cartones, todo tipo de colchones, todo tipo de electrodomésticos, porque además había basura que en un momento determinado se depositaba para ir al punto limpio, se quitaba de ahí, pero luego volvía como por arte de magia. Si quieres, podemos escuchar testimonios de algunos vecinos, Marta, porque además ha habido quema de contenedores de madrugada, esta noche especialmente, hasta en 10 puntos distintos de la ciudad, y con peligro, en este caso, para 2 edificios que estaban habitados. Pero escuchamos, si te parece. Hubo incendio de contenedores a pleno día en el barrio. Ya no solo que se prenda fuego, la materia orgánica también coge temperatura, entonces... Que tú bajes un frigorífico o bajes un sillón el día que te diga el ayuntamiento y que a la semana estén en la calle de atrás. Realmente ya estamos jugando ya no solo con la salubridad de los vecinos, sino también con la seguridad. La alcaldesa ha presentado esta mañana ya todo lo que es el proyecto para decretar la alerta sanitaria. Se le estaba pidiendo, hacía ya semanas, hace 15 días que el Pleno lo había aprobado, pero quería todas las garantías jurídicas, porque verdaderamente estamos ante una huelga y eso es un derecho constitucional que solamente se puede en un momento determinado esquivar si hay un problema sanitario como el que está habiendo ahora mismo en una ciudad tan espléndida, la verdad, como es la ciudad de Coruña, ¿no? ¿Pero qué reivindican exactamente los trabajadores? A ver, los trabajadores piden un nuevo convenio, piden mejoras relacionadas con la formación, pero el sindicato convocante, Marta, es un sindicato que está además encartado en un procedimiento judicial, porque en realidad parte de sus dirigentes están investigados por un juzgado de A Coruña por cobrar mordidas presuntamente por acceder a puestos de trabajo en este servicio, que es un servicio además en el pliego de condiciones señala que tiene al menos que tener un porcentaje de trabajadores que estén en riesgo de exclusión social. Hace 18 años que comenzaron los problemas que han ido manteniéndose en cada gobierno local, no solamente en el de ahora, que es un gobierno socialista, hubo gobierno del Partido Popular, hubo gobierno de las mareas, Marea Atlántica concretamente, y ha seguido habiendo el problema. También las adjudicatarias están encartadas ahora mismo en ese proceso, pero lo cierto es que el problema es que la ciudad se ha convertido en un rehén un poco de este conflicto, donde hay personas que reivindican cosas, pero también hay otras personas que están siendo investigadas ahora mismo porque, digamos, pueden haber tenido un comportamiento irregular y blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, son los delitos, además aprobados por el juzgado. Y ahora mismo, pues es cierto que están afectando a la ciudad. Mes sí, mes no, durante 18 años, y algún gobierno local en un momento determinado tendrá que ponerle, digamos, solución a este problema, ¿no? Porque ahora, respetando absolutamente el derecho a la huelga, Consuelo, parece que las simpatías ciudadanas no están del lado de los convocantes. Pues no, la verdad es que no. Porque ya es un asunto de salud pública. Efectivamente, además de que la ley de sanidad de Galicia señala claramente que si hay un problema de salud pública prevalece frente al derecho de huelga. Todos queremos que se respete el derecho de huelga, pero asociaciones vecinales, sindicatos, incluso organizaciones ecologistas, comerciantes, hosteleros, están diciendo que por favor se busque una solución. De ahí la emergencia sanitaria que por fin se va a activar. Y tengo entendido que también el comité reclama que se levanten sanciones a trabajadores a causa de ponerse en huelga y de ejercer este derecho. ¿Qué sabemos de estas sanciones y por qué se les pone a estos trabajadores?
Bueno, porque en realidad se habla de que se están saltando los servicios mínimos, se están acogiendo, se supone que a bajas laborales, y hay ocasiones en que sin haber huelga solamente ha habido un 30% de actividad en la recogida de basuras durante estos 26 días. Creed de verdad que a mí me da muchísimo reparo, lo sabemos todos los periodistas, hablar así de un conflicto que tiene que ver con un derecho de los trabajadores, ¿no? Ya. Pero verdaderamente te das cuenta de que presuntamente tiene que haber otro problema cuando además lo está investigando ahora mismo un juzgado. Con independencia de eso, la gestión pública tiene que hacer que se solucionen estos problemas, porque se han visto ratas en algún punto ya en Coruña, fundamentalmente en alguna barriada, ¿no? Ya. Has hablado de sanidad, o sea, has hablado también de seguridad por los incendios, pero está claro que también hay un daño en imagen, ¿no? Un daño reputacional. En para la ciudad de verano, Coruña. que recibirán miles de turistas Coruña, ¿no? Imaginaos, sobre todo porque se ha hablado por parte del sindicato de convocatoria de huelga indefinida a partir del 1 de agosto. En esta ciudad son fiestas todo el mes de agosto. Empiezan el 1 y no terminan hasta el final. Y además se reciben un montón de visitas, hay cantidad de actividades, no solamente conciertos, sino que hay transatlánticos. Por otra parte, también normalmente se participa en la Cathy Sark. Claro, es una ciudad impresionante desde el punto. Tenemos mar, tenemos buenas temperaturas. Mañana va a llover, que sepáis, según Meteo Galicia dice, al menos, aunque después se retoma el tiempo de verano, de manera que es muy complicado para Coruña a 1 de agosto aguantar un conflicto así, ¿no? Pues estaremos pendientes, Consuelo, de lo que vaya pasando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y buen verano. Igualmente, estaba pensando, los trabajadores del servicio de limpieza, del servicio de basuras, bueno, en general los que trabajan al aire libre, están sufriendo especialmente las olas de calor como esta en la que estamos. Los accidentes laborales por esta causa no paran de aumentar. El año pasado un 24% más, según un estudio de UGT. Según este sindicato, en 2023 hubo 200 accidentes laborales por insolación, otro centenar causados por altas temperaturas, por temperaturas extremas. En los últimos años la legislación laboral se ha actualizado para hacer frente a esta nueva realidad climática, pero no siempre se cumple. Vamos a saludar a Juan Ignacio Gutiérrez, que es abogado experto en derecho laboral. Juan Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si estaba escuchando la conversación anterior y Sí. si tenía conocimiento de la huelga de basuras en Coruña. Sí, atentamente. Además, soy de Málaga y precisamente años anteriores también aquí en Málaga hemos tenido huelgas parecidas en el servicio de basuras. Bueno, le quería preguntar o recordar, que nos recuerde, ¿qué dice la legislación laboral sobre trabajar en estas condiciones? ¿Hay una obligación de las empresas para velar por la salud del trabajador en épocas de olas de calor? Efectivamente, la normativa que existe en materia laboral ya existe anteriormente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95. Concretamente recogía la obligación del empresario de evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Posteriormente, también en el año 97, se recogía mediante por Real Decreto unas disposiciones mínimas en los lugares de trabajo, donde igualmente se establecía el derecho que existía para los trabajadores de prestar servicios en un lugar seguro. Pero quizás lo más novedoso fue ya el año pasado con un Real Decreto Legislativo, el 4/2023, donde se realizaba una modificación y era más específico en todo lo que tenía que ver con en materia de altas temperaturas. Las principales medidas que se habían adoptado y que resultaban novedosas era incluir entre las medidas que se podían adoptar en aquellas circunstancias en las cuales las temperaturas pues, llegasen a unos niveles extremos, en este caso como el calor que está pasando en verano. Incluso podía suponer la interrupción de la prestación por parte de los trabajadores. Ojo, en ese sentido, que dicha interrupción suponía sin que lleve aparejada ningún tipo de reducción del salario. Y también, por último, en esa misma modificación, en lo último, también se hacía referencia y se circunscribe en este caso a la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, o en el caso de los organismos autónomos, los que tengan su propio servicio, en aquellos casos en los cuales se declarase la alerta a un nivel naranja, que para el que no lo sepa está entre los 37 y los 40 grados, o el nivel rojo, que son de 40 grados en adelante, igualmente hacía obligatorio el adoptar las medidas preventivas
para garantizar en este caso la protección de los trabajadores. Se conocen en este, dice usted que esto es del año pasado, supongo que por influencia de Yolanda Díaz en Trabajo, ¿se conocen casos de empresas que hayan parado por unas condiciones inhumanas, por superarse estas temperaturas? Pues quizá no el número suficiente que debería. Entendemos también que en este sentido las leyes y la normativa se va adaptando lentamente y también se necesita un tiempo para que se vaya adaptando y según la realidad de la empresa, pero sí existen ya casos en los que se está suponiendo incluso la interrupción o mayormente directamente trabajarlo en jornadas diferentes. De hecho, pese a que la normativa es nueva, todo el mundo conocerá el sector de la construcción, donde ya existe el horario de verano, es decir, que estas medidas ya se pueden adoptar con anterioridad. Sí, yo no sé si mi madre es cartera, trabaja en la calle repartiendo cartas y no sé si por tratarse de una empresa pública, aunque cada vez menos pública, pero hoy mismo ella por el protocolo que tiene Correos a la 1 en lugar de a las 3 se ha ido a la oficina y no pueden estar en la calle a partir de la 1, que es cuando sobrepasa los 37 grados. Claro, el problema que están teniendo ellos en concreto, y supongo que más empresas, es que ese trabajo que no se hace en esas horas lo tienen que sacar ellos mismos con cada vez menos personal en los días que sí pueden trabajar, lo cual acaba generando un perjuicio también para los trabajadores. ¿De qué manera se puede hacer para que al final estas medidas que los protegen no acaben perjudicándolos por otra vía, que es días en los que tienen que echar más horas o en los que se ven agobiados porque no pueden sacar todo el trabajo, la presión de la empresa es cada vez mayor y el personal cada vez menos? Claro, realmente una vez que se aprueba la normativa, que es a nivel nacional, entiendo que deberán ser los convenios colectivos en los que en aquellos sectores que son más proclives, digamos, ese tipo de situaciones, en especial aquellos que trabajan en situaciones de aire libre y que se ven más expuestos a las altas temperaturas, pues deberían hacer un desarrollo normativo, en este caso a través del convenio, donde fuesen más específicos para atajar ese tipo de situaciones. Quizá el de Correos, siendo, un trabajo público cada vez menos, comparto la idea, quizás no es el más paradigmático, sino también tenemos que pensar pues en esas situaciones, por ejemplo, de trabajadores invernaderos, trabajadores de la construcción o sectores quizás más precarios, que son los que realmente se encuentran más afectados por este tipo de situaciones. Es que en el estudio de UGT confirma que con más frecuencia los trabajadores temporales o los fijos discontinuos entre los que tienen, o sea, que están más perjudicados en comparación con los que tienen un contrato indefinido, es decir, que existe una relación entre precariedad laboral y mayor número de accidentes. Efectivamente. Quizá en ese tipo de situaciones de la precariedad se genera un círculo perverso, si se te permite, en el sentido. Normalmente estamos en actividades no cualificadas, es decir, el personal que trabaja es no cualificado, lo que lleva aparejado un mayor número de temporales o fijos discontinuos. Básicamente, el perfil de este trabajador, todo el mundo lo podrá entender, es un trabajador que está más preocupado por seguir trabajando que prácticamente por realizar algún tipo de reclamación en ese sentido. Son trabajadores menos sindicados, por los que difícilmente tengan la información y el apoyo de los sindicatos. Y también en muchos casos son trabajadores extranjeros por los cuales o bien son ajenos a los derechos que les pueden corresponder, en este caso aquí en España, o incluso tampoco conocen el idioma, porque muchos de ellos incluso en sectores como por ejemplo puede ser la construcción o el campo, directamente vienen de África. Yo además le añadiría un último, que es el cultural. Es decir, mucha gente dice aquello de el calor existió siempre en verano y esto no es nada nuevo. Pero realmente, sí, yo estoy ahí. También existía el esclavismo, ¿no? No, pero por las cifras, ha repasado antes Marta las cifras y la verdad es que con el verano, por ejemplo, que fue del 23, 199 accidentes y 105 accidentes causados por temperaturas extremas en toda España, pues parece un poco. Le quería decir si realmente se está haciendo una contabilización exhaustiva y si, aunque sabemos que son accidentes laborales legalmente, los tribunales, quienes tienen que decidirlo, ¿son sensibles a los accidentes laborales por calor? Realmente no. Y quizás por el perfil, digamos, de las personas o el trabajador que podría reclamar este tipo de circunstancias. Aquí quizás habría que hacer un llamamiento a la Inspección de Trabajo, que es quien se debería encargarse de velar por la seguridad de los trabajadores en este tipo de situaciones, especialmente de este perfil. Y en segundo lugar, el número de casos que se registran realmente es muy poco, porque la mayoría de los casos o bien se achacan a otro tipo de situaciones, o bien el trabajador no se da de baja médica, o prácticamente asume pues que forma parte del trabajo y que no quiere reclamar.
Resulta sorprendente en este caso que la mayoría de los casos, si realizamos una búsqueda, incluso una búsqueda simple en un buscador cualquiera como Google, podrá comprobarse, incluso es más fácil encontrar casos de fallecimientos casi que de otro tipo de bajas médicas. Es que, Matías, quería puntualizar, porque a lo mejor lo he dicho mal, que los accidentes laborales aumentaron por calor, aumentaron un 24%, pero es que en 2023 hubo 762 muertes por esta causa. O sea, bajos vamos, claro, entiendo que no son. Y de hecho hubo una muy trágica de un barrendero aquí en Madrid, ¿no? Que José Antonio González, que era a causa de que su uniforme de trabajo no era el adecuado para trabajar en verano. ¿Tenemos datos de si se ha revertido esta situación, al menos en el sector de los barrenderos y de la recogida de basuras? A ver, en el caso de fallecimiento, realmente el procedimiento penal, el que digamos sigue un camino diferente. El problema que tiene este tipo de procedimientos es que, según los datos de la Fiscalía General del Estado el año pasado, en aquellos tipos de fallecimientos que se pueden dar en este tipo de situaciones, que serían homicidios involuntarios, en este caso la media son de 5 años a 9 meses aproximadamente. Es decir, son procedimientos que son muy lentos, se necesitan informes técnicos, informes médicos, testigos y demás, lo cual retrasa bastante. Sí me consta que lentamente, quizás en ese caso concreto no que en Madrid, pero sí lentamente se van tomando medidas que en algunos casos no tienen que ser, son muy fáciles, como puede ser, por ejemplo, el caso de la protección solar, como ocurre, por ejemplo, en los trabajos de la construcción, adaptar espacios en los cuales estén en situaciones de sombra, o incluso, por ejemplo, el caso del vestuario. Muchas veces se olvida que las trabajadoras, por ejemplo, del sector de la ayuda a domicilio, el vestuario que tienen es el mismo para todo el año, cuando la realidad es que puede adaptarse un vestuario para cada temporada, es decir, uno para el verano y otro para el invierno. Juan Ignacio, en medidas existen muchas. Solo para aclarar, la responsabilidad última de que la salud del trabajador no corra peligro por el calor es del empresario. Efectivamente, siempre del empresario. Vale. Pues Juan Ignacio Gutiérrez, abogado experto en Derecho Laboral, muchísimas gracias por esta conversación en La Ventana. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Matías, disfruta del fin de semana, de la actualidad, que últimamente se parece mucho a la mejor de las distopías. Sí, me temo que veremos alguna cosa importante en Washington, y además hoy es el día en que los billetes de avión, por ejemplo, se rellenaban a mano. Es decir, esto sí que es una distopía auténtica. Es verdad. Ana Iris, gracias, un beso. Hasta el viernes que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.